de León, Guanajuato, y usted está a punto de escuchar el llanto de la Llorona. Jorge, buenas noches. Qué bueno, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy contento porque hoy contamos con una grata compañía de nuestra amiga Berta, que nos tiene unas historias fascinantes para compartir. Okay. Y pues, Berta, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches. Qué bueno, me da gusto. Ahorita vamos a empezar antes nuestra transmisión, qué bueno que nos acompañan, pero se nos atravesaron unas enchiladas muy sabrosas, por cierto, muy ricas. Pues adelante, Berta, es tu espacio. La otra vez yo me quedé fascinado con las historias y con la forma en cómo nos las relataste. Tú inicia con la historia que tú quieras, con lo que tú desees. Ok, bueno. De hecho, les voy a comentar que yo viví en Acámbaro, Guanajuato, nací ahí. Mis abuelos tienen una casa muy grande, de hecho tiene pozos y muchas cosas, ¿no? Pero entre otras más, tiene 3 cocinas. ¿Por qué es importante lo de las cocinas? Porque en una de ellas pasaban cosas muy extrañas. En alguna ocasión con los primos nos juntamos y decidimos ir a la casa, y al llegar allá lo que nos pasó fue que les comenté que entraran y simplemente pasaran por un pasillo. Ambos, al momento de pasar por una de esas cocinas, voltearon sin saber por qué y empezaron a decir que se sentía algo raro. Ya una vez que pasó esto, decidimos sacar las cosas que estaban en esa cocina y empezar a escarbar. No entendimos porque había un pico en la parte del centro de la habitación y simplemente lo movimos. Empezamos en una orilla a escarbar, pero las cosas empezaron a dar muy raro. Nos dijeron que nos lleváramos un foco y se compró un foco de 50 watts. Se conectó en otra habitación y de buenas a primeras, estando escarbando, se acabó el foco. Cuando vimos eso, pues los 3 nos juntamos, nos salimos y fuimos a ver si se había desconectado o qué pasaba. Antes de llegar, se volvió a prender. Y ahí empezamos así como que, acá, ¿qué pasó? Está raro. Hacía mucho frío, era otra de las características que tenía la habitación. Y aparte de eso, una de las primas, que era la que se había metido a escarbar, de hecho escarbó más o menos aproximadamente 1,80 m, sí fue bastante. Sí. Al momento de estar adentro del hoyo, literal, se ponía muy histérica, nos gritaba y nos decía que sacáramos rápido la tierra, que no sé qué. Sí. Pero al momento de salir, era otra persona. Fue muy extraño. Aparte, el otro primo se estaba llevando en una carretilla literal lo que era la tierra para tirarla más afuera, en la huerta, así le llamamos nosotros. Es un lugar que tiene muchos árboles y tiene 2 pozos. Entonces, en una de las ocasiones que fue, al momento de regresar venía pálido, ya no quiso ir solo, de hecho nos comentó que definitivamente o salíamos los 3 o ya no iba, y que la tierra se iba a quedar en donde fuera, de plano. Se siguió escarbando y llegamos a un punto en donde al momento de con el pico tocar, se tocó como una olla de huevo. En eso sacamos, era como la pata de una vasija, y fue lo primero raro. Lo segundo fue un trozo de carbón, pero con la característica de que era muy suave y no pintaba. Así como que, pues tú velo, y si es carbón, tú velo, y si es carbón. A ninguno de los 3 nos pareció otra cosa. Ese día, pues ya estábamos súper cansados y teníamos que ir a descansar. Nos fuimos a un lado de esa casa antigua, está una casa de una construcción más nueva, y ahí nos fuimos a dormir. Los 3, pues no pasó mucho, pero el siguiente día ya nadie quería escavar. O sea, definitivamente ya todos estábamos tan exhaustos que ya, vámonos. Regresamos a León y planeamos una nueva visita. Pero en esta nueva visita ya había más gente involucrada. De hecho, nos dijeron que nos lleváramos una medallita de un santo que se llama San Benito, que te lo ponías en la boca y si encontrabas algún espíritu por ahí podías platicar con él, ¿no? Bueno, resulta que en ese momento no lo piensas y efectivamente nos lo llevamos. Nos quedamos a ver con el primo. En Acámbaro hay una zona cerca de la parroquia de San Francisco de Asís, en donde hay un Miguel Hidalgo, y ahí era el punto de reunión. Él nunca llegó. O sea, definitivamente él decidió ya no ir. Nos fuimos las 2 a la misma casa, vamos, ya llegamos, conectamos el foco, empezamos a hacer las cosas, pero para esto nos llevamos un rosario que le había regalado a mi mamá, que venía de Roma,
Dicho rosario jamás lo volvimos a encontrar. O sea, de verdad, el cuarto estaba completamente solo y ya nunca lo volvimos a ver. ¿Qué pasó? No supimos. Ese día igual se escaló un poco más, no profundo, sino a un lado. Y la característica que tuvo esta vez es que, bueno, ya no llevábamos la tierra hacia afuera, pero sentimos como algo que pasaba atrás de nosotros, como si fuera corriendo. Hizo como cierto viento. Así como que, ¿qué pasó? Y lo hicimos, la volteamos las dos al mismo tiempo. Encontramos, ya no encontramos de hecho, nada en cuanto a ni vasijas, ni dinero, ni carbón, nada. Decidimos ya irnos a acostar, pero ya no fuimos a la casa de a un lado, ¿no? Sino que nos fuimos con una vecina con la finalidad de que hubiera más gente. Al momento que llegamos, estaba un perro y en cuanto nos vio, bueno, pues empezó a ladrar muchísimo. Pero ya después nos metimos a una habitación que tenía 2 camas matrimoniales y yo particularmente, yo no recuerdo haberme levantado, pero al final yo tenía mucho frío y estaba ya en el patio. Ya, o sea, ¿cómo? ¿Quién sabe, no? ¿Acostado? Pero lo peor, no, estaba sentada, pero lo peor es que el perro no me ladraba. O sea, realmente cuando llegamos y había más gente, el perro estaba como loco. Ya posterior a esto, ya nada más, el perro era de que, pues no, nada. A la mañana siguiente, al estarme cambiando, me dice mi prima, me dice, es que, ¿qué te pasó? ¿Qué? Me dice, es que traía completamente arañada la espalda. Te juro que yo no recuerdo ni que el perro me hubiera hecho eso, ni haberme caído, nada, o sea, definitivamente no lo recuerdo, no me dolió, o sea, no tenía ninguna molestia, en realidad era solamente el hecho de que, pues me dijeran que traía la espalda completamente rasguñada. Ya después de esto, pues lógicamente ya evitamos ir, no hemos ido, ya de esto pasaron más o menos unos 4 o 5 años, pero la casa pues sigue intacta, prácticamente nadie vive ahí desde hace mucho tiempo. Y pues sí fue algo que nos llamó mucho la atención porque hubo ciertos detalles que fueron muy marcados, como el hecho de encontrar algo a una profundidad tan grande, que a lo mejor igual, o sea, puedes encontrar carbón pero a 1 metro o 2 metros. Claro. O sea, no era demasiado lo que se había escarbado como para encontrarlo ahí. Claro. El que nos hubieran apagado la luz, el que hubiéramos sentido que alguien había pasado, el que incluso, perdón, eso lo omití, pero nos cerraron la puerta. Cuando nosotros sabemos que ese tipo de puertas es muy pesada porque son de madera y no se abren fácilmente porque son de aldabas, porque son muy antiguas. Claro. Entonces sí fueron bastantes cosas las que nos hicieron pensar que algo había pasado. En últimas fechas hay todavía una persona que igual iba a darle vueltas a la casa y comenta que ya no se siente como se sentía al principio. Es que al principio era una sensación como si alguien te estuviera viendo. Como si te siguiera con la mirada o como si alguien se acercara contigo. De hecho, en otra de las habitaciones, en otra de las cocinas, había una vecina que decía que se veía abajo del fregadero un fueguito, una llama, algo raro. Y cuando lavaban los trastes era muy chistosa la sensación porque era como si alguien fuera a salir, pero en realidad no salía nadie, ¿no? Pero a mí me tocó vivirlo cuando tenía aproximadamente 5 años. Entonces fue crecer con esa situación de que decías, bueno, la casa está construida en un lugar que era a las orillas de Acámbaro. Cuando había difuntos, anteriormente no era muy común, desgraciadamente ahora sí, lo que pasaba era que ahí los tiraban. Ahí no exactamente los enterraban, sino los tiraban. Entonces ahí, bueno, el cuerpo se consumía y ya. Pero sí hubo muchas cosas, te digo, que fue... Claro. O sea, que decías tú, ¿qué está pasando, no? ¿Nunca les dijo tu primo qué fue lo que vio cuando él fue a tirar la tierra hacia atrás en la casa? ¿Qué crees que no? Y de hecho, incluso ese mismo día le decíamos, es que dinos, Josué, ¿qué pasó? Claro. ¿O qué viste? O sea, porque de verdad llegó pálido, así de que vi algo y decía, no, es que no regreso, es que yo no vuelvo. Y en realidad no volvió. Sí, así es. Pues. Lo cumplió precisamente porque era muchísimo el miedo que tenía respecto a esa situación. No nos dijo, ya no hemos regresado, como les comento, ya decidimos que pues no sabemos qué sea, pero el espíritu o lo que haya sido, pues ya no se siente. Ya. Y no tienen esa curiosidad por ir. En ese entonces, pues sí era como una especie de aventura, ¿no? Como ir a aventurarse, pero no tienen esa curiosidad como de regresar.
¿Qué crees que? De hecho, hace poco sí lo comentamos. Con el primo no, definitivamente él ya no va. O sea, ya eso ya lo tenemos más que claro, ¿no? No regresa. De hecho, era tan chistoso porque decíamos, no, si nos encontramos el dinero, decía el primo precisamente, yo me quiero ir a hacer una maestría a Japón, entonces yo me voy con ese dinero. Pero pues nunca quiso regresar a ver si le daban o no el dinero. Claro. O sea, pero hasta la fecha nunca les dijo que hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sin saber. Seguimos sin saber. ¿Y le han preguntado? Sí, en infinidad de ocasiones. De hecho, la última vez fue hace 2 años. Le decíamos, bueno, Josué, es que ¿qué viste? ¿O qué oíste? ¿O qué sentiste? ¿O qué pasó? Porque de verdad llegaste pálido. Dice, no, o sea, ni siquiera quiero que me lo recuerden. Porque me lo recuerdan y me da miedo. Dices, pero ¿miedo a qué? Obviamente, bueno, sabemos que la noche es parte de... tu cerebro interpreta las cosas. La huerta tiene muchos árboles de diferentes tamaños, se mueven las hojas, hay cierto sonido que es muy característico, dependiendo la época del año, pero pues no, simplemente se quedó en que no sabemos qué pasó. Yo creo que ahí se va a quedar porque... Sí, no, de verdad no regresa. Sí. Sería interesante si nos permitieran acompañarlas, si se animan. Sí, ¿verdad? Nosotros ahorita hemos hecho algunas exploraciones y pues hemos tenido por ahí algunas situaciones muy interesantes. Y de hecho precisamente hicimos una donde pues encontramos que había ahí un guardado que le llamamos, que era un tesoro. Pero dentro de las almas que resguardaban, que eran varias, una estaba muy agresiva y no decía que no necesitaban ayuda y que adiós. Y ahorita que me comentas eso del carbón, me causa mucha admiración porque dentro de los gambusinos, que son muy conocidos aquí en Guanajuato, bueno, se mencionan, ¿verdad? Pero no todo el mundo sabe, son personas que se dedican a buscar guardados, dicen, si hay carbón, llévatelo. Pero pues, ¿para qué me llevo un pedazo de carbón? Entonces es que a lo mejor no es para ti, pero si tú se lo entregas a alguien que es para esa persona, le aparece a esa persona el oro. O sea, tú puedes ser que le digas a alguien, a ver, ¿tú qué ves? Si tú quieres, o lo agarra y lo abre y no manches, monedas de oro. Entonces, ¿cómo? Pero hay varias historias de esas en las que con ciertas personas lo que parecía un pedazo de carbón se vuelve el dinero y otras personas es un pedazo de carbón. Pero dices que tiene unas características muy especiales. Sí, de hecho, es que también eso era lo raro, porque es un carbón que no es grueso, es muy finito, tarda mucho en hacerse polvo y de verdad no pisa. Entonces dices, bueno, ¿por qué? O sea, el carbón es una de sus características, ¿no? Es burdo, es hueco, flota en el agua y pica, o sea, es parte de... Y en este caso no. ¿Conservaron el...? De hecho, el pedacito sí lo tenemos. También la patita también ahí está, de la vasija. Eso sería interesante. Nos comentaron, de hecho a mí en alguna ocasión sí me dijeron que desgraciadamente eso atrae energías y que yo tengo muchas cosas en la casa de ustedes. Gracias. De ese tipo. Okay. O sea, y efectivamente, o sea, sí tengo el carbón, tengo la patita, tengo algunas otras cosas. ¿Te gusta cómo coleccionar este tipo de cosas? ¿Qué crees? Me llamó mucho la atención. O sea, se me hizo muy interesante por eso. Por la profundidad, por las características. Sí, por lo que resultaba también el estar ahí y todo. Sí, no manches. O sea, no lo piensas en el momento. Yo creo que ahora no hemos ido precisamente por eso, como que ya lo razonas un poquito más y ya dices, no, a ver, ¿qué puede pasar, no? También. Sí, claro. Anteriormente, bueno, sabemos perfectamente que no había bancos y que la manera que tenían ellos de resguardar su dinero era o lo enterrabas o lo colocabas en las paredes. Sí. Esas paredes son de adobe. Sí, unas paredes gruesísimas. Gruesísimas, ajá. Y era parte de lo que ellos hacían. Ahora, quien los resguarde, por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuelo, mi abuelo contaba muchas historias de la casa, precisamente por eso, y todos pensábamos, bueno, pues que era la persona que él mencionaba, ¿no? Que había habido un señor que lo habían matado ahí por el vecino, no sé qué rollos traían, y él es el que le vende la casa a mi abuelo. Entonces, a raíz de ahí, pues él decía, ¿no? A mí me hacían broma y me decían, es que vete a la otra casa y te vas a traer té de limón a la huerta. Y yo decía, no manches, ¿en serio? Y te digo, pasabas por ahí, se te agarraron, ¿no?
En alguna ocasión también mi abuelo se agachó y estaba yo cortando el dichoso té de limón y se levanta y no inventes, o sea, casi me infarto ahí, ¿no? O sea, era muy chiquita, así no sé qué pasa. Claro. Pero sí es muy característico en ese tipo de casos. Sí, es cierto. Y hay muchísimas casas así, hasta en la ciudad. A veces no te imaginas y en las ciudades descubres casas así con su pozo, porque también era muy común que cada casa tuviera un pozo de ese. Vaya, qué historia tan sorprendente. Pues igual, si se animan, lo platicamos y lo que también estaría padre que nos dejaras ver las claro. piezas. Sí, claro que sí. Cuando quieran, sin problema. Nada más me avisan y ya. Sí, claro. Sí. No, y también cuando si vamos a hacer la exploración, pues vamos igual, ¿eh? No creas que nada más es de, vamos a ver qué pasa. Sí, vamos con mucho respeto, vamos preparados para lo que pueda pasar o suceder. Sí, así es. Bueno, estaría interesante. Sí, la verdad que sí. ¿Qué otra historia nos platicas, Berta? Híjole, ¿qué les puedo decir? Soy enfermera, trabajo en un hospital y bueno, ¿qué más? Híjole, nos han pasado muchas cosas. Sí, me imagino. Se habla de que los lugares en donde más almas se pueden llegar a quedar precisamente son los panteones o los hospitales. Hay muchas cosas, a mí me tocó una situación después lo investigué y se llama transmutación, de un paciente que estaba en una cama y de buenas a primeras volteo y veo cómo está flotando, ¿no? Te lo juro, o sea, era como, no el paciente físico, pero era como la figura del paciente arriba del paciente, ¿no? Volteo a una de mis compañeras y le digo, oye, es que vi, o sea, perfectamente pude hablar, eso no pasó, porque te dicen que pasa el no. Llega la compañera y me dice, ¿qué pasó? Volteo y ya no lo veo, ya lo veo abajo y nada más escucho que el paciente le dice así. Entonces como que, ups, le digo a la compañera, es que hay que checarle signos, hay que ver qué le pasó, porque pues está mal, ¿no? O sea, algo pasó. El paciente estaba sumamente tranquilo, de hecho, sí despertamos al señor, ni siquiera nos comentó, estoy soñando algo, nada. O que te muevan las cosas, también eso es muy común. Había un lugar, bueno, que se llamaba anteriormente Unidad Metabólica, estaba en el primer piso, y no les miento, pero hizo un recorrido, un carro de paro, no sé si los conozcan, pero tiene un peso aproximadamente de unos 7 kilos, y lo recorrieron una distancia de pues, todo un pasillo, y en la T1, decir un pasillo es realmente decir mucho, ¿no? O sea, sí, y lo recorrieron. Se escuchan muchas voces de niños cuando nosotros es de adultos el hospital. Entonces no entendemos por qué, pero se escucha que se están riendo. Pues así como que en alguna ocasión sí nos tocó salir, porque era demasiadas las carcajadas y pues ya vayan a callarlos, ¿no? Y sales y no está nadie. Entonces sí hay muchas cosas que ocurren precisamente en ese tipo de lugares. No se sabe si ahí fue algo antes, un orfanato. Hace muchos años, digo siglos, no sé. De hecho, el hospital cumple 58 años en este mes, precisamente el 30 de septiembre. Y no, fue un terreno de donación. Pero ciertamente cerca de la clínica pasaba un arroyo. Entonces habla mucho de que el agua atrae ciertos espíritus por lo mismo y pudiera ser. Tenemos a un lado el hospital de pediatría, pero en su momento la T1, al ser el primer hospital de todo Guanajuato, tenía esa característica de que atendía de todo. Entonces ahí era el hospital de concentración y era el único que había, ¿no? Posteriormente, bueno, crece la ciudad, se conforman más hospitales y ahora sí se deslinda lo que es el área de pediatría y nosotros. Pero aún así, o sea, sí hay mucho de niños y compañeros que llegan y te dicen, es que me tocaron. ¿Cómo? O sea, ¿te tocaron de tocar la puerta? No, alguien me tocó. No, es como que estás tú solo. No, es que de verdad, yo sentí. Y te llegan pálidos y dices, ¿qué pasó? Y en la noche, pues realmente volvemos, la noche tiene estas sensaciones y esa forma de que tu cerebro vea las cosas distintas. Pero sí, o sea, hay muchas cosas que están ocurriendo que no sabemos. Para fines prácticos somos energía. Y la energía no se crea ni se transforma, o sea, bueno, se crea y se destruye, solo se transforma. Y en este caso puede ser eso. Sí, exactamente. Energías que se mueven ahí.
Sí, es que pues un hospital, cuántas historias no encierran, ¿no? De desesperación, de tristeza. Uf, o sea, cuántas cosas no pueden haber sucedido. O cuántos pacientes, por ejemplo, llegas y se despiden. Sí. O sea, definitivamente no he investigado más, pero yo siento que la muerte sí llega a un punto en que la resientes. Sí. Y más cuando estás con gente que le va a pasar. Entonces te dice la persona, ¿sabes qué? Háblale a tal. Bueno, pero es que no puede entrar porque vea la hora, o sea, es de noche. Sí. No importa, o sea, si no le hablas, yo no lo voy a ver. Y te lo dicen y a la hora fallece. En serio, así como que dices, Entonces es muy común que pase así. que te pase, sí, que te hablen, o sea, te hablan y te dicen, o que sientan mucha ansiedad. O sea, yo me acuerdo mucho de un paciente que nos decía, es que no me dejan sola. Es que en serio, no se vayan. Es que si se van a venir por mí. Pero ¿quién va a venir? Es que no hay nadie, don Toño, no hay nadie, mire, de verdad. Le prendíamos la luz, bueno, no iluminas tanto, porque obviamente pues la luz es para cuando dormir. Y era así como que no, es que préndame, no, es que ya vienen por mí. Pero, pues ¿quién viene? Es que ¿qué ves? Y para ellos es muy frustrante porque pues incluso algunos te señalan y te dicen, es que mira ahí, y tú, pues es que yo no veo nada. Usted es el único que lo ve y no. O gente que por ejemplo te dice, es que mira, acaba de pasar tu compañera y dices, no, es que nada más estamos las dos. Entonces no puedo pasar mi compañera porque no está. No, sí, acaba de pasar tu compañera, pero se me puso la piel chinita. Y dices, ok, entonces no era mi compañera exactamente, ¿no? O sea, algo pasó, pero no era ella. Sí. Pues sí, yo creo que es igual cuando, como los niños, que perciben ciertas energías o ven ciertas cosas, los bebés. O que vuelven a hablar con... Sí, exactamente, a veces hablan así. Igual yo siento que alguien cuando ya está en el umbral de trascender, pues es igual como que adquiere cierta capacidad, entra a tu cuerpo en cierto estado que te hace percibir y ver cosas que sí, los demás no pueden. De hecho, por ejemplo, les digo, en la casa, volvemos, bueno, mi hermano falleció cuando tenía 10 años, yo tenía 11. Aparentemente murió ahogado en el río Lerma. Posteriormente nos dimos cuenta, bueno, que no fue la situación y una sarta de cosas, ¿no? Pero yo particularmente tengo los restos de mi hermano en casa. Volvemos a que ha sido muy criticado porque tengo muchas energías ahí. Y yo tenía un negocio y tenía una compañera que es muy sensible. Y en alguna ocasión teníamos mucha gente en el negocio y me dice ella, ¿por qué no le dices al niño que está allá arriba que baje a ayudarles? Y volteo y le digo a ella, ¿cómo es el niño? Me dice, es un niño de pelo negro muy blanco. Ya, caray. Pues sí. Y yo tengo una hija y mi hija también era mucho de decirme, es que dile a tu hermano que se esté en paz, es que mira, me apaga la luz. Y yo, ¿cómo crees? Estaba chiquita. Pero estaba chiquita, que tendría como unos 5 años. No, sí. O sea, agarraba y me Pues decía, tu hermano. ajá. Y sí me decía, mi hermano murió de 10. Ya. Entonces me decía, es que me hace muchas cosas. Y anteriormente yo lo tenía en un lugar en donde era una recámara a un lado de la de ella. Pero yo tenía los restos, o sea, los huesos como tal. Entonces sí era mucho de que me dijera, es que ya dile, es que de que me deje en paz. Y yo, y de verdad, a veces de vez en cuando llegaba y le decía, Francisco, ya, por favor, déjala, ya, ve. Y era mucho. Y como que todos los días le hacía una diablura, o por ejemplo llegaba y me decía, es que me movió las cosas. Y yo, no puedo mover las cosas porque no tiene manos, o sea, ubícate. Y me decía, no, es que me quita mis cosas y me hace más, ¿no? Y sí, hay mucha gente que, por ejemplo, también en esa misma casa falleció mi abuelo. Y hay un espacio en el que tú vas del comedor al baño y se ve una sombra. De hecho, a mí me llamó mucho la atención porque mi abuelo falleció, prácticamente estamos en vísperas. Mi abuelo falleció el 16 de septiembre a las 2 de la mañana, o sea, el 15 para amanecer el 16. Bueno, fallece, lo llevamos a Cámbaro. Fue una situación muy chusca también porque falleció, nos lo llevamos ya muerto en el carro y en lugar de llegar a la casa y acostarlo, no, nos fuimos directamente a la funeraria y cuando nos dicen, oigan, es que ¿dónde está la persona? Aquí abajo. ¿Cómo?
No, pues ya lo sacaron y todo el rollo, ¿no? Pero cuando yo regreso, me llamó mucho la atención porque yo no le dije a nadie. De hecho, por ser 15 y 16 fueron 10 días suelto. Claro. Regreso yo a la escuela y me dice una maestra, me dice, ¿sabes qué? Cómprate un anafre. Y yo, ¿un anafre? Yo lo conocía como bracero, la verdad desconocía el nombre. Y empieza a decirme, vas a rezar, tu abuelo no se puede ir porque no encuentra la puerta. Yo, ay, ¿es en serio? Y me dice, sí, dice, vas a rezar un rosario en un misterio del rosario en cada una de las esquinas de la casa. Y el último va a ser en la puerta. No, pues ya, hasta eso muy obedientemente compré el anafre, lo prendí en la mitad de la casa, y empecé a hacerlo, pero ya al momento de llegar a la puerta, ya no terminé. O sea, te soy sincera, yo decía, es que para mí mi abuelo fue una persona muy importante. Crecí con él, conviví mucho, y yo decía, bueno, ¿por qué mandarlo a otra parte? ¿Por qué no quedarse? Entonces cuando te digo, sí se siente, sí estás tú en la sala y volteas así como que, ya pasó. De hecho la familia ya dice, ya va tu abuelo. Yo así, pero sí ha sido así medio complicado porque la gente que no conoce llega y se saca mucho de onda. Porque bueno, está mi hermano, están los huesos de mi hermano, están los restos de mi mamá, bueno, está el carbón, está la patita, están varias cosas. Y sí, Marisela, que es mi compañera, que es muy sensible, sí me dice, es que no me gusta ir a tu casa. Es que de verdad, o sea, entro a tu casa y me pongo chinita y digo, ¿qué pasó? Digo, pues no sé, o sea, llega un punto en el que te acostumbras. Por ejemplo, nosotros sí escuchamos ruidos, pero pues es parte de... Claro. Y aparte, pues son familia, o sea, vamos, todavía dijeras, no, pues que tengo rezos ahí que me encontré y no sé de quién eran, y fíjate, por ejemplo, en muchos cultos o religiones, pues, o se trabaja, por así llamarle, o igual se convive con los espíritus de los antepasados. Entonces, pues, digo, nuestra cultura, pues a veces es un poquito, o ya la sociedad, ¿no? Tiene sus prejuicios y todo. Pero realmente, pues yo no le veo tanto así como lo raro, vamos a llamarlo. Sin embargo, sí supongo que es impactante y entra en el ámbito paranormal porque pues hay energía, tu casa está llena de energías, ahora sí que es una casa donde hay pues hay muchos espíritus, pero de alguna manera pues son espíritus que están contigo y de alguna manera yo creo que te están protegiendo o están protegiendo a la familia. No sé si hay alguna historia al respecto de eso, que alguna vez hayas sentido que te cuidaron o que te ayudaron en alguna situación. ¿Qué crees que sí? O sea, de hecho, la casa anteriormente tenía una barda muy bajita, pero muy, muy bajita, o sea, era muy fácil de pasar. Y en varias ocasiones nos tocó que las personas que intentaban pasarse o se arrepentían, o hubo un chavo que se resbaló, se cayó y se fracturó un pie. Bueno, o sea, no era parte de lo que tenía que hacer, ¿no? Tocó con la escalera y se cayó. Pero yo siento que sí, porque por ejemplo, hay una sensación de que no estás sola. Y eso es yo creo que muy importante. La casa generalmente tendemos a estar muy pocas personas, vivimos 3 personas. Mi papá ocasionalmente tampoco está, se va a Cámbaro, entonces somos 2 personas. Y generalmente una trabaja en la mañana, la otra trabaja en la tarde, entonces cuando tú estás en la mañana, pues estás sola, o en la tarde viceversa. Y sí es mucho de que de verdad no te llegas a sentir sola. Yo de hecho en varias ocasiones, no sé, pero bueno, era mi hermano para fines prácticos, y me ponía a platicar con él y le decía, es que sabes que hoy me fue como, no te explico, porque si te explico lloramos los dos. Entonces, pero sí es eso, que sí te protegen, sí te cuidan, sí están ahí, sí se sienten ahí, porque es lo más importante. Aparte, sí te hacen más sensible. A mí tuve varias situaciones desde muy niña, porque, bueno, en la secundaria en realidad empecé con una compañera que manejaba mucho la ouija. Entonces yo me acuerdo que en alguna ocasión me invitaron a quedarme en su casa, llegamos a su casa de la chica
Y estando ahí en la noche, agarró y nos dijo, me dijo a mí y a su hermano, que nos levantáramos, pero eran como las 3 de la mañana. Y así como que, ¿qué pasó? ¿Ya nos vamos a la escuela o qué? ¿No? Y dices, bueno, Margarita tenía la ouija, tenía 4 velas y tenía un espejo. Y fue muy impresionante porque pues, yo tendría, no sé, 11, 12 años. Y era voltear a ver el espejo y ver a una sombra, y voltear y ver a un lado y no ver a nadie, ¿no? Entonces, como que dices, ¿qué pasó? Después de esto, fuimos a comprar una ouija, porque ya era así como que todo el salón sabíamos, y como que dices, bueno, pues no pasa nada, a Mago le va muy bien en los exámenes y vemos que no estudia, pues algo está pasando raro, ¿no? Algo pasa. Pues resulta que nos fuimos a una papelería que se llama El Lápiz Rojo, era muy famoso en ese tiempo, y la única que sintió que estaba la ouija sin que nos dijeran dónde, fui yo. Entonces suponte que voy y le digo a las chicas, ahí está, esa la vamos a comprar. No, pues que sí, la vamos a comprar y bla, bla, bla. Ya sabes, hicimos una pijamada de casa de Margarita, obviamente, porque era la que sabía moverla. ¿Y qué pasó después? Que resulta que nos estaba dando, literal, y no es mentira, nos estaba dando un examen de química que nos iban a dar al siguiente día. Entonces, una preguntaba y la otra anotaba, ¿no? Así como que rápido, apúrate porque pues, algo pasa. Efectivamente, lo más impresionante de todo fue el ver que sí estaban las preguntas que la tabla nos había dicho, pero nos la cobró muy cara. O sea, particularmente teníamos una compañera que acabó teniendo que ir a ver al psiquiatra porque sentía muchas cosas. Yo en lo personal me tenía que llevar con un sacerdote que era en la cámara, o sea, hace mucho el exorcismo. Ahí sí están, y de hecho la Iglesia Católica los tiene capacitados para, ¿no? Y me llevaron con ese sacerdote, me rezó, me dijo muchas cosas, porque ¿qué pasaba? Mi hermano tenía poco de haber fallecido y era de no dormir toda la noche. O sea, o yo dormía ratos y era despertar, pero con un sobresalto. Se prendía la televisión, se oían ruidos, y eran ruidos que no eran mis ruidos conocidos. Sí. En alguna ocasión me levanto y le digo, voy a la recámara de mis papás, agarro a mi mamá, y mi mamá voltea y me dice, Francisco, no, pues no inventes. O sea, yo dije, pues mi mamá está muerta, ¿qué pasó, no? Fue muy fuerte hasta que, bueno, ya me llevaron con este sacerdote, me rezaron y demás. Me advirtieron que no lo volviera a hacer, porque corrías el riesgo de que otra vez pasara. Pues a la fecha, sí, en alguna ocasión una vecina me dijo que si sabía cómo era la ouija, pues sí la dibujé efectivamente. Al momento de poner el triangulito que tienes que utilizar, efectivamente se mueve. O sea, hay algo que sí te permite ver. Me tocó también una situación de un chavo que falleció en un accidente, pero no les miento, les juro que lo vi como 15 minutos antes. Estaba a un lado de donde está mi hermano, bueno, están guardados, y me acuerdo mucho que volteo, lo veo, y todavía le digo, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Y me dice, ¿sabes qué? Ya me voy. Dile a Mari que no me llore. Y yo así, ¿a dónde vas? Pero de verdad fue así como muy rápido, y me hablan a los 10 minutos y me dicen, ¿sabes qué? Johnny murió. Yo, ¿cómo que se murió? Pero es que sí lo vi, pero no era posible, o sea, físicamente no estaba. Entonces sí hay algo ahí que también da cierto temor, que por eso tampoco hemos ido, porque hay gente que a lo mejor tienes un poco más de sensibilidad ante ese tipo de situaciones y te genera cierto temor porque no sabes qué puede pasar. Claro. Todo esto, todo lo que nos es desconocido o fuera de lo común, que no entendemos o no sabemos qué es, que enfrentamos, nos va a ocasionar ese temor. Entonces, pues, precisamente por eso no vamos. Bueno, no nos hemos animado a ir todavía, no sé, algún día, tal vez. Pero sí. Y por ejemplo, a mí los pacientes es mucho de que me digan, es que hasta mis compañeras, es que ya veía hablar con él. Yo, en serio, sí, ya veía hablar con él, ya está sufriendo mucho. Entonces ya vas y platicas. Hay gente que reza particularmente, como respetable. Yo lo único que hago es hablar con ellos, o sea, es qué tan cansado te sientes, tienes algún pendiente, porque hay algo que no te deja ir.
Me ha tocado desde que deben una manda, literal. O sea, yo quería ir a San Juan de los Lagos cuando tenía 18 años y nunca fui, ¿no? Ese señor tiene 70, o sea, pues Dios, como nunca lo cumplió. Claro. Pero sí, hasta gente que te dice, es que necesito ver a alguien para poder irme en paz. O simplemente le tengo miedo a morirme. Claro, eso es. Entonces, lo que más hemos visto es que entre más grande de edad eres, más temor te da la muerte. O menos te quieres morir. O sea, los chavos es así como que ya, me voy porque me voy. Pero los adultos, no. O sea, el adulto es que, ¿sabes qué? No, y háganme todo lo que tengan que hacer. Hasta que llegue un punto en que también tienes que decirle, ¿sabes qué? Es que no hay más que ofrecerte. O sea, tu cuerpo y tu mente ya no están relacionados. Tu cuerpo ya no puede, aunque tu mente quiere. Entonces sí ha sido así como que medio extraño, porque pues si los ves, si los sientes, si te acercas, y no sé hasta qué punto es algo que tú puedes controlar o no controlar. Sí. Porque volvemos, son sensaciones y son emociones. Sí, claro. No hay racionamiento, o sea, no hay nada que tú razones. Que digas, no, pues es que ahorita te veo, ya no te veo. No, o sea, tú lo ves. Claro. Entonces, Pues, de algún modo tú lo has hecho bien, pero ya es como un don, ¿no? no sé. Y creo que de todas maneras no terminas de acostumbrarte, ¿no? No, la verdad no. O sea, en serio, que lleguen y te digan, es que este paciente ya. Dices, es que cómo llegas y le dices, sabes que ya vete. Sí. O sabes que tu vida ya se tiene que terminar. Y cómo, o sea, digo, ya nos dijiste que las personas mayores Se rehusan se más a eso. rehusan, pero cuando tú hablas con ellos, sí como que les cae el 20. ¿Qué crees que sí? A la mayoría sí. Nada más tuve una señora, pero esa señora también fue muy extraño. Ella venía de San Pancho y me acuerdo mucho de ella porque la amputaron, le quitaron dedos de las manos y de los pies, pero la señora no era diabética. Entonces es muy extraño porque generalmente cuando tú eres diabético, Sí, claro. eso es muy común. Sí, O sea, bueno, se tapan los vasitos y no hay irrigación y se muere, ¿no? La zona. sí. Pero esa señora fue muy rara porque también entro y me dice la señora, venga, ya voy. Digo, ¿qué pasó, señora? ¿Qué necesita? Y me dice, tú estás bien trabajada. Y yo, estoy bien trabajada, pero yo sinceramente en el momento pensé, dije, me debe ver bien cansada de la cara porque a veces ya trabajó muchas horas, ¿no? Sí. Y no, o sea, en realidad, cuando la señora me empieza a decir y me empieza a contar parte de su historia, en San Francisco del Rincón tenemos muchas historias de brujos, ¿no? Pero hubo una muy particular, bueno, yo estudié en la Facultad de Enfermería cuando todavía estaba en la 20 de enero. Por esa calle, la señora me platicaba que se había incendiado una casa. Dije, ¿cómo que se incendió una casa, señora? ¿Y usted qué pasó? Porque yo decía, bueno, yo no le veo cicatrices de quemaduras. Porque bueno, si yo estoy en un incendio, pues es muy notorio. Y me decía, no, es que el que se quemó fue mi papá. Y yo era muy niña, pero nosotros venimos de San Francisco del Rincón. Y mi papá se dedicaba a hacer magia negra. Yo, ok, está bien. Y cuando me dice la señora que estoy muy trabajada y me explica el tipo de trabajo, o sea, no era ese trabajo, y me empieza a decir que tengo que rezar, pero también me empieza a decir que tengo que comprar velas, pero también me empieza a decir que debo de rezar el rosario. O sea, yo decía, a ver, como que hay una ambivalencia, ¿no? O estás en el lado oscuro o estás en el lado claro, porque aquí ya no entendí. La señora, pues yo cuando iba, me daba amuletos al principio. Me dio un angelito, dije, pues se ve padre, ¿no? Ajá. O sea, porque eran dijes, pues te lo cuelgas sin bronca. Claro. Pero ya después era así como que cosas ya más extrañas, ¿no? O sea, ¿tienes gatos en tu casa? Y yo, no me gusta. Vamos a conseguir un gato. Y yo, no, pues ¿para qué quiero un gato? Yo no quiero un gato. O tienes una paloma. Y yo, no, pero hay un templo a un lado, o sea, igual no se preocupe. Tengo un montón de palomas que no quiero. Pero ahí están. Y era así como que muy raro. Me llamó mucho la atención porque me decían las compañeras, la señora de 8 meses internada. Ya me decían, es que ya habla con ella, por favor, o sea, ya, o sea, la señora María se está muriendo en partes.
Y decía la señora María, ya después platicando con ella, decía, es que esto es un pago. O sea, cuando tú practicas la magia negra, tiene que haber algo que tú ves. Sí. O sea, el poder no viene solo. Y dices, no inventes, ¿cómo crees? Y me decía mucho, ¿a ti te gusta leer? No, sí, a mí me gusta leer un montón de cosas. Pero ya cuando me dijo, te voy a traer un libro, dije, no, a ver, espérame. No, como que, o sea, hasta allá no llego. O sea, sí puedo leer mucho, pero se me hace muy complicado porque te involucras. Y me decía, es que podemos ayudar a mucha gente. Dice, yo he ayudado a mucha gente, por eso estoy así. Y yo decía, no inventes. O sea, no es nada bonito quedar de esa manera. Y duró mucho. Y realmente la dieron de alta. O sea, no falleció con nosotros. Después nos perdimos la pista porque me iba a buscar y yo así como que, no, ya no estoy. No, ya adiós. Pero sí. Como que quería transmitirte algo. Sí, ¿verdad? pero... Te vio ciertas facultades. Pues a lo mejor sí, pero no es fácil. O sea, aparte yo Sí, creo que ella se crió en ese ambiente desde niña. Exacto, sí. Y el hecho de que su papá, toda su vida, Exacto. y se dedicó a eso, a ayudar gente. Porque sí hacía eso. Decía yo, o sea, yo decía, es que ¿cómo ayudas? Dice, es que hay muchas cosas que no entendemos y hay muchas cosas que ustedes no curan. Eso es cierto. Y dices, bueno, sí, pero pues nosotros tenemos psiquiatras, por ejemplo, ¿no? Dice, sí, pero ustedes no entienden por qué la gente acaba de esa manera. O por qué utilizas ciertos artilugios para... Yo, por ejemplo, tuve una situación en mi trabajo, también en el IMSS, pero no en ese hospital, donde yo tenía una persona que no me quería para nada, literal, y yo salía o iba a entrar a la oficina y había tierra o había animales muertos. En plena oficina, o sea, yo abría y ¡ching! Decía, ahora qué toca, ¿no? De hecho, en alguna ocasión esta persona me mandó una corona de muerto al trabajo, ¿no? Y era así como que... No, está fuerte. ¿Qué onda con esta? Pero sí, y me decía una de las señoras que era la pobre que limpiaba, dice, es que no los toques, porque ahí pasa algo cuando tienes a un muerto enfrente. Y yo decía, bueno, pues es que yo soy enfermera, entonces yo no he tenido un muerto, he tenido muchos. O sea, nos toca amortajarlos. También en alguna ocasión en urgencias fue muy chispas porque fallece un paciente mío y le digo a una de mis compañeras, es que ayúdame a amortajarlo, o sea, tú solo no puedes porque giras al paciente. Y resulta que nunca llegaron. Yo estaba súper enojada, o sea, terminé de amortajar al paciente, no sé cómo, y yo así como que, no, pero yo sola, y en eso les digo, oigan, es que ¿por qué no me ayudaron? Qué mala onda, que no sé qué. Y voltean y me dicen, es que se veían 4 pies. Y yo, ¿cómo 4 pies? Eran 2, los míos. Me dicen, no, te juro, que se veían los tuyos y otros 2 pies. Por eso dijimos, no, es que a mí ya le está ayudando. Y nos regresamos. Pues que no inventen. Y también me decía un doctor de ahí, me dice, es que ¿cómo pudiste hacerlo tú sola? Le dije, pues no sé, o sea, estaba tan enojada ese día que la verdad sí, o sea, no sé, no tengo idea, pero qué mala onda, ¿por qué no fueron? Y sí me dice, es que de verdad se veían 4 pies. Entonces, sí hay cosas que en serio no te explicas. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Están fuera de nuestro entendimiento. O simplemente, como decíamos, nuestra cultura, nuestra sociedad, pues nos ha enseñado otra cosa, ¿verdad? Y así es. Sí. Muy bien, ahorita pues. Estoy seguro que hay como 100 historias más que nos podríamos seguir aquí como 2-3 horas, pero vamos a dejarlo para otra transmisión. ¿Qué te parece? Ok, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, un placer. Encantados de tenerte, sí, muy buenas. Sí, un placer. La verdad, muchas gracias. No sé si tenemos preguntas o... Sí, tenemos comentarios. A ver, por favor. Primero, pues, saludos a Nexo Flores, comenta buenas noches, saludos a todos. Saludos y bendiciones a Nexo. Miriam Díaz nos comenta saludos. Bendiciones para Miriam. Morgana Vázquez, saludos. Bendiciones para la maestra Morgana. Y él también comenta, deberían de prender una vela o veladora, poner un vaso con agua y un poco de sal, rezar y hablar con él, una para saber por qué no ha descansado y qué le hace falta para trascender. Dice, si hubiera otro tipo de espíritus, hay que averiguar por qué siguen en este plano. Si son espíritus protectores, no deberían sentirse pesado el ambiente. Así es. Exactamente. ¿Qué más tenemos?
También saludos a Manuel del Urru, Saludos, bendiciones para mi amigo Manuel Astiracuato. Memo Baldur, Un abrazote y bendiciones para Memo hasta Celaya, Guanajuato. Gilbert, también tenemos aquí. Hasta Puerto Escondido, bendiciones para mi amigo Gilbert y todos por allá. Beatriz Medina, Bendiciones, Beatriz, gracias por acompañarnos una vez más. René del Villar, también tenemos saludos. René, bendiciones, gracias por acompañarnos. Nadia Cervantes, saludos también. Bendiciones. Y a Mari Martínez, Mari, que nos felicitó por estar en los controles. Gracias, Mari, muchas gracias por ayudarnos a apoyarnos. Y son todos los que tenemos ahorita. Muy bien. De Manuel del Urru. ¿Comentó? A ver, Mira, primero que me estás gracias, actualizando. y gracias a la maestra Morgana por su comentario. Sí, es como tú dices, pues son presencias que sientes tú familiares, o sea, realmente No da miedo. no son pesadas, vamos, No. están ahí Sí. y de alguna manera pues son angelotes que tienes, porque con lo que has convivido y todo eso, pues fíjate, tú te has movido y todo y tienes ahí tus protecciones. Bueno, el comentario hay gritos de fondo en la transmisión. Sí, o sea, que hace que aquí vecinos. Luego vamos a escuchar porque sí hay gente, pero a veces sí han salido cosas raras en nuestras transmisiones y de hecho ahorita estamos en casa de una amiga, le mandamos saludos a nuestra amiga Teresa, que siempre nos pasamos unas veladas increíbles aquí en la casa, De hecho, pero me acuerdo mucho un día que subimos a ver la luna, no me acuerdo si se iba a ver un eclipse o no sé qué, de hecho ¿te acuerdas? ¿Tú estabas o qué? No me Sí, acuerdo sí si estaba estabas, aquí. ¿verdad? No me acuerdo si tú estabas. no. Subimos acá No. y teníamos la bocina No, ya no estaba. Sí, no. y la bocina todo lo que daba, subimos todos y se deja de escuchar la bocina y bajamos, pero dije, pues se descargó, ¿no? O algo así. No, le habían bajado el volumen porque era esos de volumen de Ya, sí, sí, película es cierto. y le habían bajado el volumen. Entonces fue algo así como también extraordinario. Sí, eso es ya tiene rato, ¿no? Ya fue años. pues. Ya tiene rato de eso. Entonces, De gracias hecho, también también- Manuel por comentarnos. Morgana comenta, Ajá. va a llegar el momento que ella va a tener que desarrollar sus dones. Pues yo creo que ya lo está desarrollando, de alguna manera ya ha ayudado a trascender a mucha gente, has ayudado a otras gentes, pues a mucha gente en tu trabajo. Porque digo, tampoco no cualquiera realiza Sí. ese trabajo. Sí, la enfermería sí es algo Complicado. complicado, sí, llamémosle así. Sí, porque involucra muchas cosas. Muchas gracias, maestra Morgana. Ya platicaremos con Berta. Al respecto. Sí. Y son todos los comentarios hasta ahorita. Sí. Pone nuevamente, ya lo está desarrollando, pero le falta un guía. Sí, Sí, probablemente sí. Tiene toda la razón. sí, así es. Y listos todos los comentarios y ¿qué más? Bueno, pues por nuestra parte es todo. Nos despedimos. Gracias. ¿Ahorita quieres comentar algo más? No, pues nada más agradecerles la invitación y bueno, No, con gusto. Sí, mucho gusto, un placer. A Y la orden. esperemos pronto tener otra transmisión en tu compañía. ok, muchas gracias. Ya después les mostraré el carbón y la Ándale, pintura. sí, Sí, para que la vean. sí, ¿sale? sería interesante también para nuestro público. Y gracias por su compañía, bendiciones y que tengan una bonita noche. Atrévete a escuchar el llanto de la Llorona.